Buenas, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Me llamo Juan Sisuji Uchisilaisi y hoy día les voy a presentar la sustentación de mi informe final de prácticas preprofesionales 3, en la cual he desarrollado mis prácticas preprofesionales en el proyecto Pia Takari, dirigido por su director, el doctor Eine Omar Bendesu. Durante esta sustentación, describirle en líneas generales sobre el proyecto, sus objetivos, las actividades que he realizado y los logros que he alcanzado durante estas 11 semanas en que he ido desarrollando mis prácticas preprofesionales en el PIA Takari. Antes de empezar, quiero hablarles un poco sobre lo que es el PIA Takari. El PIA Takari, que su sigla significa Proyecto de Investigación Arqueológica, Tambos y Caminos Ancestrales de la Región Ica, es un proyecto de investigación arqueológico dirigido, como ya he mencionado, por el doctor Eine Omar Bendezú de la Cruz, que a lo largo de diferentes años ha estudiado diferentes asentamientos dentro de la región Ica, principalmente de la cultura Ica, pero también ha tocado temas relacionados de periodos más tempranos como Horizonte Medio, Intermedio, Temprano, etcétera. Y que actualmente se está haciendo las labores de trabajo de gabinete del PIA Takari. El gabinete se está siendo realizado en la vivienda del director, ubicado en el distrito de Parcona, acá en la ciudad de Ica, en la región de Ica. En esta vivienda que pueden ver en la foto se desarrollan las labores de gabinete, las cuales fueron variadas, desde limpieza, inventariado, empaquetado, almacenamiento del material proveniente de los trabajos de campo. Pero antes de proseguir, quiero hablarles un poco sobre la historia del Pia Takari. El Pia Takari en sí no es un solo proyecto, en realidad se podría decir que son tres, ya que el Pia Takari es la unión o sintetización de los proyectos anteriores dirigidos por el doctor Omar Benzu, los cuales inició con el Pia Villacuri, que es un importante asentamiento del periodo tardío acá en el Valle Bajo de Ica, en la que realizó excavaciones en el año 2016 y 2019. También del Pia Guayurí, acá en el Valle de Santa Cruz, en la provincia de Palpa, en la cual realizó excavaciones en el año 2017. Y el último, el PIA Geogrifo de Ingenio, Nazca e Identificación de Geogrifos de Changuillos hasta las Papas de Santiago de Ica, realizado también en la provincia de Palpa, principalmente en el Valle de Santa Cruz y en los distritos de Changuillo e Ingenio de la provincia de Nazca, en las cuales se ha hecho excavaciones tanto del tambo de Guayuri, recojo de material superficial del cementerio de Guayuri, y identificación y registro de geogrifos y de un subtramo del camino prehispánico Capañán, que unía el valle de Santa Cruz con el valle de Ica. Como pueden ver, el PIA Takari agrupa todos esos proyectos bajo una sola bandera, ya que el objetivo del proyecto es estudiar el tránsito e intercambio entre valles habidos en la época, época prehispánica, entendiendo cómo se transportaba la gente, cómo era el intercambio, el tránsito de caravanas, porque según la hipótesis del doctor, todos esos asentamientos mencionados fueron importantes puntos de descanso, de intercambio, etcétera, durante los periodos prehispánicos. El sitio de Villacurí, un sitio donde los viajeros y las caravanas descansaban antes de emprender el largo viaje por el desierto de Ica. El sitio de Guayurí, un importante asentamiento también, donde pasaba el Capañán, donde también descansaban las caravanas, y el tambo de Guayurí, que como bien indica su nombre, era un punto de acopio de los diferentes productos que venían de diferentes partes de los Andes. Y todos esos caminos estuvieron unidos por el Capañán, justamente el camino que es en el año 2022 se hizo los trabajos de campo de registro e identificación. Y dentro de este trabajo también hay que mencionar que incluye a los geoglifos de periodos tempranos, principalmente los geoglifos del periodo Paracas, como señaléticas para los viajeros, para poder orientarlos, según la hipótesis del doctor Omar Benezú, que ya ha escrito unos artículos relacionados a ese tema. Ahora, como bien he mencionado,
al ser de Piatacari una agrupación de todos esos proyectos usados principalmente por fines comerciales y de divulgación, actualmente se está trabajando con la resolución directorial 000-114/2022 del Ministerio de Cultura que autoriza el último proyecto ya mencionado, el de los geoglifos de Ingenio Nazca e identificación de geoglifos de Changuillos. Con esa autorización se hizo los trabajos de excavación del Tambo de Boyí, del recojo de material superficial del cementerio de Guayurí, de la identificación y registro de un tramo del Capañán que unía el Valle de Santa Cruz con el Valle de Ica, y el registro con mediante dron de algunos geógrafos del Changuillo y de Ingenio. Y todo eso reunió una gran cantidad de materia y que justamente en el desarrollo de mis prácticas profesionales he estado trabajando en las labores de gabinete, tanto de limpieza, inventariado, empaquetado, registro fotográfico, etcétera, para tener todo el material en orden, bien registrado, para una posterior entrega al Ministerio de Cultura y para tener toda la información para poder hacer posteriormente análisis del material. Ahora, la estructura del Piatacari es sencilla, somos muy pocas personas, así que la estructura es, como la pueden ver aquí, el director, el doctor Eineo Malbendizú, mi persona que está como practicante, y justamente había otros compañeros que tenían la misma categoría que yo de practicantes, pero para evitar hacer muy grande el organigrama, lo he dejado de esta manera. Ahora, entrando ya en mis actividades y la metodología usada, voy a empezar describiendo la primera actividad que se hace en los trabajos de gabinete cuando llega material proveniente de campo, que fue la de limpieza, empaquetado e inventariado del material arqueológico. Como sabrán, eh, todo el material arqueológico que llega de campo no está limpio. Está cubierto de polvo, suciedad, vegetación, como fue el caso del material proveniente del tambo de Borí y del cementerio. Por lo tanto, siguiendo de acuerdo a las guías del Capañán y del Ministerio de Cultura, se procedió a las labores de limpieza del material, como pueden ver acá en la imagen, donde usando todos los protocolos de seguridad como guantes, mascarillas, se procedía a limpiar todos los hallazgos arqueológicos, cerámica, textiles, usando un método mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Usando pinceles, cepillos, algunas veces algunas agaderas para poder quitar algunos pequeños fragmentos de paja que había sobre el material. Todo eso con el objetivo de dejarlo limpio por motivos de conservación y preservación del material arqueológico y para facilitar el trabajo de almacenamiento y de estudio posterior. Si bien en otros proyectos utilizan métodos químicos para la limpieza del material, en el caso del Piatacari, por la naturaleza del mismo material, y no habiendo necesidad de aplicar ninguna sustancia química, no se ha aplicado ningún químico sobre el material arqueológico. Toda la limpieza ha sido con métodos mecánicos. Aparte de eso, después de ser limpiado, todo el material era inventariado de acuerdo a sus características y separado de acuerdo a su propia naturaleza, teniendo así separado en líneas generales materiales provenientes de textiles, lítico, malacológico, textiles, artefactos, botánico y cerámica, que fueron divididas en tres. Cerámica CDP, que significa cerámica diagnóstica pintada, que son cerámicas que incluyen como bordes, bases, etcétera, que poseen diseños. Cerámica CD, que es cerámica diagnóstica, cerámica que no posee ninguna decoración, pero que son bases, asas, etcétera. Y CND, cerámica no diagnóstica, cerámica que son cuerpos de vasijas, etcétera, que no poseen ningún diseño y usualmente esas cerámicas no brindan información relevante para los estudios arqueológicos. Tras realizar esa separación del material, a su vez se dividían y se empaquetaban en bolsas con su respectiva etiqueta, embolador en sucio, etiqueta con lápiz. No se detallaba información que permitiría hacer el inventario general y poder identificar la pieza posteriormente. Ahí en esa etiqueta se colocaba la información relevante de acuerdo a la guía del Ministerio de Cultura, en que incluía la denominación de la pieza arqueológica,
de qué material estaba hecho, como textil, cerámica, su cantidad, porque como vemos, se agrupa el material de acuerdo a sus características, su peso, una breve descripción, pues, y el sitio en que proviene la pieza, el sector, la unidad, la capa o nivel, el contexto, la cuadrícula y la fecha en que fue hallado y quién la encontró en la excavación. Aparte de tener un espacio especial dedicado a quién registró esa pieza arqueológica en gabinete. Entonces, información llenada en sucio en una etiqueta al lápiz y colocada en la bolsa, tras la separación del material. Recordemos, también algo que me olvidé mencionar, que todo el material arqueológico que llegó a gabinete había sido previamente separado en campo, donde en sus bolsas de prácticos, a través de un plumón indeleble, en la bolsa se escribían los datos del material. Por ejemplo, de qué unidad venía, de qué nivel fue encontrado, la fecha, etcétera. La cual nosotros también lo trasladamos a estas etiquetas para poder separarlo. Y aparte, al momento de separar el material en sus respectivas bolsas, se utilizó bolsas de polietileno por motivos de preservación y conservación del material. Siendo un material inodoro que no afecta a las piezas arqueológicas, se utilizó ese material para guardar las piezas. Las cuales fueron encerradas por una pequeña cinta de plástico para sellar las bolsas, como pueden ver acá en esas cintitas rojas acá. Y todo eso se fue llenando a mano en un inventariado donde se incluían los datos ya mencionados a mano en una gran ficha general, las cuales posteriormente eran pasadas a un Excel. Esa fue mi primera actividad y la que empecé a hacer, ya que obviamente es la primera etapa en cualquier trabajo de gabinete que inicia. La segunda actividad que realicé fue la elaboración de etiquetas. O sea, estas etiquetas que puede ver aquí en la imagen, las realicé usando el programa Excel, siguiendo el modelo de la guía de entrega de bienes muebles del Ministerio de Cultura. Esa ficha, pues se hacían dos. Una, que era llenado en los trabajos de limpieza con lápiz, y se hacía una segunda etiquetas ya impresa todo. Porque como me mencioné anteriormente, el material se separaba y posteriormente tenía que ser almacenado en cajas. Y ya en esa etiqueta ya impresa, ya con todos los datos, ya no a mano, sino impresos en computadora, se colocaba el número de caja, o sea, la caja en que se iba a guardar y almacenar el material y el código. Cada material, cada bolsa y sobre todo cada fragmento de cerámica se le asigna un código único y irrepetible, que funciona como el DNI, que permite, en el caso de que alguien quiera consultar algún material en específico, le visa el inventario y sabe cuál es la pieza y sabe dónde está ubicada para poder revisarla. Ese código es sumamente importante porque permite mantener un orden y identificación del material. Y es sumamente importante evitar la repetición de códigos. Algo que lamentablemente sucedió durante el desarrollo de los trabajos de gabinete. Pero eso lo veremos ya más adelante. Y justamente aquí en la actividad 3 fue la modificación de los rótulos de los fragmentos de cerámica. Cada fragmento de cerámica posee el rótulo o el código anteriormente mencionado, que pueden ver acá, que incluye de qué sitio proviene y su código de identificación, que como bien he mencionado es único y irrepetible, y que va de manera ascendente, desde el fragmento 1 hasta el fragmento, por ejemplo, 800, los cuales no se pueden repetir, las cuales son colocadas en la cara usualmente interna, aunque puede variar dependiendo de qué cara es la que menos información brinda. Por ejemplo, obviamente, si una de las caras de la cerámica posee un diseño iconográfico, no vamos a colocar el código ahí, porque obviamente estaríamos dañando ese diseño. Así que se busca hacerlo en la cara más desgastada o que no brinde información, y solamente hacemos en lo más pequeño posible en un sitio donde no sea visible, como pueden ver en esta pieza. Se coloca, ahora, a veces, como el proyecto contaba con solamente practicantes, y usualmente no había un horario fijo de varios practicantes que viniese, había una confusión en los trabajos, haciendo que a veces se cometían errores como la repetición de códigos. Y por eso una de mis labores era verificar que todos los códigos estén en orden, o sea, que no hubiese repetición o que sean legibles.
En el caso de encontrar códigos mal elaborados, procedía a modificarlos, usando obviamente la misma técnica con la que fueron realizados, o sea, usando esmalte blanco y acrílico. Y básicamente se echaba el esmalte, se esperaba que se secara, se escribía con un plumón, un marcador indeleble negro, su respectivo código, y se echaba el acrílico. Ahora, antes de hacer toda esa tarea, verificaba en el inventario el código verdadero de la pieza para evitar confusiones o duplicidad de códigos. Una tarea un poco tediosa porque hay varios fragmentos de cerámica, pero al final se logró cumplir esa tarea. Ahora, otra actividad realizada por mi persona durante el desarrollo de mis prácticas fue la elaboración del informe del Campaña. El año pasado, en la temporada de campo, yo participé en los trabajos de identificación y registro del camino prehispánico que unía el Valle de Santa Cruz con el Valle de Ica, en la cual se recorrió el camino registrando una serie de evidencias y registrando waypoint, o sea, coordenadas. Ahí no termina el trabajo, sino sigue el trabajo de gabinete. Siguiendo con lo enseñado por el proyecto Campañán y las directrices de ellos, se elaboró el respectivo matriz y el informe. La matriz son tres Exceles en que incluye información importante. El primer Excel, la primera matriz, incluye todas las coordenadas registradas en campo, con su respectiva descripción, en su área, sus coordenadas UTM, descripciones, qué fue su estado de conservación, todo eso. Todo esto pues, usando el cuaderno de campo que se usó en la temporada de campo, las pasaba al Excel, siguiendo todas las directrices del Campaña. El segundo Excel, la segunda matriz, estaba orientado a los sitios arqueológicos que encontramos durante el recorrido. O sea, no cualquier sitio arqueológico, o sea, no paravientos, no chasquiguasis, eso no, sino a los tambos. Durante los trabajos de campo se registraron 3 tambos y por lo tanto en esa matriz registraba toda la información que hemos recolectado de esos tambos, desde sus coordenadas, su estado de conservación, es, y en qué área, según la Carta Nacional, estaban ubicados, etcétera. Toda esa información iba en ese Excel. Y por último, un tercer Excel donde se subían todas las fotos con su coordenada que fueron tomadas, una breve descripción y un link para que el que quiera revisar la foto pueda hacer clic y ver la foto, para facilitar la visualización de los trabajos realizados en campo. Aparte de esas tres Excel, esas tres matrices, realicé el respectivo informe de los trabajos. En ese informe describí los objetivos de los trabajos en campo, quienes participaron y una descripción de todos los puntos o waypoints que se tomaron. En total, si no me equivoco, se hicieron 116 waypoints, en donde también se colocó su estado de conservación, qué filiación cultural víamos en superficie, el estado de conservación, etcétera. Todo eso se le hizo en un informe que se adjuntó con las respectivas matrices de Excel y se entregó al Ministerio de Cultura, y a las cuales fue revisado y fue aceptado. Hay que mencionar que durante los trabajos de campo se notó que en secciones del camino se hallaba lotizado terrenos, incluso un tambo estaba con paros de lotización y torres eléctricas que literalmente pasaban por encima de un letrero de sitio arqueológico del Ministerio de Cultura. El mismo informe declara todo eso y se ha entregado al Campañán para que éste pues, gestione ante las respectivas DDCs las acciones correspondientes para proteger y preservar el patrimonio arqueológico que, como se vio en los trabajos de campo, estaba siendo afectado. La quinta actividad también que realicé durante mis 11 semanas de prácticas profesionales fue el registro fotográfico de la cerámica. Como sabrán, los proyectos no pueden tener permanentemente su material, porque esos tienen un periodo en que están en su posesión y después tienen que ser entregados a la DDC. Por eso es importante realizar el registro fotográfico, para quedar evidencia, para consultar y ver cómo eran los ornamentos y cómo eran su estado. Por eso mi trabajo, a través de ese estudio fotográfico que puede ver en la imagen, con iluminación interna y
y a los lados, gracias a unas lámparas, le hice el registro fotográfico. En primer lugar, usando un celular y después una cámara fotográfica semiprofesional Lumix F110. En ese estudio fotográfico posee un agujero en la parte superior donde se colocaba la cámara del celular o la misma cámara para hacer la toma fotográfica. Los fragmentos, cogía la bolsa de una bolsa, sacaba los fragmentos y las colocabas ahí en el estudio con una escala para saber sus dimensiones al momento de ver las fotos y se tomaba la foto, ¿sí? Tanto de su cara interna, cara externa, y en caso de algunos fragmentos especiales, que, o, por ejemplo, que estén mayormente en buen estado de conservación, una vasija, por ejemplo, ya intacta, se buscaba tomar foto de su base, o sea, de una vista inferior, una vista superior y de perfil, para así quede registrado de diferentes ángulos la vista de la cerámica, para que se pueda investigar y consultar. A su vez, esa idea busca tener las mejores fotografías posibles para posteriormente hacer dibujos en AutoCAD y o CorelDRAW digital, que en el desarrollo de mis prácticas profesionales no se ha hecho todavía. El registro fotográfico es sumamente importante y una otra tarea, aparte, no solamente tomar fotos, sino que todas esas fotos las pasaba a unas carpetas separadas de acuerdo a su unidad. O sea, cada foto se colocaba en una carpeta que se titulaba de acuerdo a la unidad donde proviene esa cerámica y del sitio, y a su vez estas carpetas estaban dentro de otra carpeta indicando del sitio arqueológico. O sea, si vienen del tambo de Guayurí o son provenientes del cementerio. Esas, y aparte, cada foto le dan la nombrado de acuerdo al código de identificación del fragmento. Como sabrán, como mencioné en líneas más atrás, cada fragmento posee su código y ese código justamente eran colocadas en el archivo de la fotografía para poder mantener un orden y saber a qué foto le pertenece a qué fragmento y a qué bolsa y a qué caja. Así, como mencioné al comienzo de la exposición, dejando en claro el orden que hay que seguir en el proyecto. Y por último, mi última actividad realizada durante esas 11 semanas fue el almacenamiento del material arqueológico en cajas. El material siempre debe estar en orden en unas cajas que puede ser de poliestireno, etcétera, pero en el caso del Piatacare se optó por usar cajas de cartón por motivos de costo y de facilidades de conseguir esas cajas. Mi trabajo fue elaborar sus respectivas etiquetas de identificación, que son las que pueden ver acá en la imagen, que son básicamente parecidas a las de las etiquetas de las bolsas de material, en la que se indica de qué proyectos son, la resolución de la aprobación del proyecto, el nombre del lector, del sitio, qué material contiene, de qué unidades contiene el material, la caja, etc. Elaboré las etiquetas, las cuales tenía que ser para 31 cajas, que fueron el total de cajas que se le requirió para guardar todo el material proveniente del tambo de Guayurí y del cementerio de Guayurí. Esas etiquetas se tenían que imprimir 4 por caja, ya que se pegaban a cada lado de la misma caja, las cuales fueron compradas en un mercado y siguiendo las dimensiones pedidas por la misma guía del Ministerio de Cultura. Ahí se almacenaba todo el material de acuerdo a su caja asignada. Durante el almacenamiento del material, revisábamos de que las bolsas no estuviesen rotas, que no hubiese plagas, que no estén mojadas, etcétera. Cualquier hecho que pudiese dañar la preservación del material arqueológico. Verifica que todo esté en orden, se guardaban y las cajas eran transportadas a la área asignada para su almacenaje, que tiene que ser según la guía, siguiendo la guía, mejor dicho, ambientes donde no les caiga el sol, secos, y etcétera, que pudiese preservar de correcta manera el material y las cajas, las cuales, como pueden ver en la imagen, se realizó. Ahora, déjenme hablarles un poco sobre los logros conseguidos durante el desarrollo de mis prácticas, las cuales las he presentado en el siguiente gráfico en las 6 actividades. Yo he basado de manera cuantificativa mis logros y los que están expresados, de acuerdo, según las actividades mencionadas, en
de manera cuantificativa de acuerdo a una unidad de conteo. En el caso de la primera actividad, que es de la limpieza, empaquetado e inventario de material, usado como unidad de conteo las bolsas de material con etiqueta, o sea, material limpiado, inventariado, ya en su respectiva bolsa con su etiqueta de identificación, las cuales pueden ver que la realicé en las primeras 3 semanas del PIA Takari. También he colocado para la segunda actividad etiquetas elaboradas, o sea, las etiquetas que diseñé en Excel y fueron impresas para colocarlas a las diferentes bolsas de material, que como ven fue realizado durante la semana 8 y superaron más de las 400 etiquetas. También rótulos modificados, o sea, los rótulos que tuve que corregir durante el desarrollo de las prácticas, que gracias a Dios fueron muy pocas como pueden visualizar. También en cuanto a lo del informe y de las matrices del Capañán, ahí coloqué, usé como unidad de conteo los waypoints, o sea, los coordenadas registradas en campo que fueron descritos con su respectiva foto, información relevante sobre estos en el informe y en las matrices. O sea, la transcripción del cuadro de campo a la base de datos, que pueden ver, visualizar que se realizó entre el inicio del proyecto y hasta sus mediados del proyecto. Posteriormente, en cuanto a la actividad de registro fotográfico, usé como unidad de conteo la cantidad de fotos realizadas, que pueden ver que fueron justamente realizadas en las últimas semanas del proyecto, que justamente se hace esa actividad después de tener todo el material bien inventariado. Y por último, las cajas almacenadas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, las cajas con su respectiva etiqueta, con su material ya dentro de ellas en orden y ya ubicadas ya en el área designada para su almacenaje, que pueden ver justamente realizado en las últimas 3 semanas. En este cuadro, en este conteo de avance semanal, que están las 11 semanas de mis prácticas preprofesionales, están descritas la cantidad realizada de acuerdo a la actividad y siguiendo la unidad de conteo aplicada. Ahí pueden ver justamente donde pueden visualizar todo. Obviamente hay semanas que no se ha hecho esta actividad porque ya no sean requeridas. Por ejemplo, limpieza del material, su empaquetado y inventariado se hace en las primeras semanas, ya diciendo no es necesario hacerlo en las últimas semanas porque ya está todo inventariado. Y el almacenamiento del material obviamente se hace en las últimas semanas. Con esa información pueden ver que el aporte ya de una manera cuantificativa al PIA Takari, donde al comienzo del proyecto nos propusimos tener todo el material inventariado listo para si en el caso de que se venza el permiso de posesión del material arqueológico se venza o ya se decidiera entregar al ministerio los materiales, tener todo listo y ordenado para hacerlo. Aparte de tener toda una base de datos ya listo que facilitará los trabajos de análisis del material posteriormente. O si algún investigador externo, tesista, quiera consultar algún material en específico, tenga el inventariado y todo en orden para poder ubicar y estudiar el material que guste. Y como dato extra, que si bien no las conté dentro de las prácticas preprofesionales debido a que eso fueron desarrolladas antes de el inicio del ciclo académico en el que se decidí contar mis prácticas, pero que las agregué porque las considero importantes, fue que yo estoy haciendo mi tesina sobre el material arqueológico botánico del Pia Takari, en las cuales identifiqué y registré diferentes fragmentos de macrorestos vegetales provenientes de la unidad 308 del Tambo de Guayuri, en las cuales se halló 555 fragmentos o restos o pedazos de estos macrovegetales, de los cuales 525 fueron identificados, quedando 30 sin identificar, y en las cuales se vio que pertenecía en total a 16 especies de plantas diferentes como parta, choroquia y zapallo, etcétera, que pueden visualizar en este gráfico. Y los resultados de este trabajo fueron presentados en 3 eventos científicos. En el 29º Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología en Huaraz, Ancas, en la primera semana de arqueología de la O única
y en la Jornada Científica de Investigación de la UNICA 2022, organizado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. No las consideré dentro de mis actividades de prácticas debido a que fueron realizadas antes del inicio del ciclo académico del trabajo de identificación, pero igual las quería mencionar. Y ahora, volviendo a lo de las prácticas, sobre las limitaciones encontradas. Hay muchas limitaciones que se hallaron durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales. Primero, el tema de financiamiento. El proyecto es financiado por el mismo director, o sea, que sale de su bolsillo. Así que a veces podía escasear algún material. Pero yo creo que la principal limitación encontrada fue el tema de los mismos practicantes. El proyecto, como bien mencioné, no cuenta con un gran presupuesto, haciendo que todos los que están trabajando sean estudiantes practicantes. Y estos muchas veces no cumplían el horario acordado, faltaban, no asistían y no había un orden que viniese, haciendo que muchas veces llegase una persona que avanzaba un trabajo, lo dejaba inconcluso por semanas, y lo cual era le tomado por alguien y que no sabía cómo lo que se había avanzado, hacía otra cosa y se perdía el hilo del inventario. Ese fue un grave problema al inicio del proyecto, pero que en las semanas posteriores se logró solucionar. Otro tema es que no había un alguien asignado como encargado del gabinete. Si bien el docente estaba ahí presente, esta veces tenía que salir por algún trabajo, asunto personal, o estaba ocupado haciendo otras labores, haciendo que no hubiese concurrencia entre lo que a veces hacía entre los diferentes miembros del proyecto, que una vez no sabían qué hacer. Pero el principal problema fue en el tema de las descripciones del material. En el PRIIA Takari participaron estudiantes de séptimo ciclo que tenían su primera experiencia en un proyecto de investigación real. Y si bien se les explicó cómo era la metodología, debido a que había mucho trabajo así y éramos pocos, a veces cometían errores, no habiendo alguien que pues vigilara el trabajo que hacía, haciendo que tengamos descripciones que no se usan en el mundo académico como la arqueología, poniendo, por ejemplo, que cierto textil tenía color verde sandía o era color blanco hueso, o sea, descripciones que obviamente en la arqueología no se usa. Por suerte, ya con el tiempo y con los chicos de ciclos mayores, les explicamos cómo era la metodología y todo, y al final hilaron cómo era la metodología del trabajo en gabinete. Pero aún así, sí, hay que felicitar su decisión de venir al proyecto a trabajar y aprender. Y otro tema, como ya bien he mencionado, que a veces había confusiones en la asignación de los códigos de los rótulos de cerámica, que a veces nos atrasaban. Pero como ya he mencionado, al final se logró solucionar. En resumen, y como ya bien he mencionado, el proyecto fue desafiante. Primera vez que estamos desde el inicio de un proyecto en trabajo de gabinete. Muchos no sabíamos porque nuestra experiencia principalmente estaba enfocada en trabajo de campo, o sea, en excavación. Pero al final aprendimos y logramos el trabajo. Se propuso tener todo el material inventariado y almacenado en sus cajas y con su respectivo registro fotográfico, el cual, después de las 11 semanas de arduo trabajo, y justamente el 20 de enero, justamente el día de hoy, se concluyó todas esas labores que nos propusimos. O sea, todo el material está limpio, embolsado, con su etiqueta ya impresa, con toda la información relevante, con un inventario tanto en físico como en digital hecho, con todos los materiales encontrados en campo y todo el material en sus respectivas cajas en un ambiente seguro. Así que todo está listo en orden para que cuando inicie el siguiente ciclo, iniciar con fuerza las labores de análisis del material, que justamente yo voy a encargarme del análisis del material botánico que me servirá para la elaboración de mi tesina. Y justamente algo, otra limitante y recomendación que le daría al proyecto es en la búsqueda de tesistas para que trabajen con el material. El PIA Takari tiene el problema de que son estudiantes
que no tiene mayores conocimientos de desarrollo de las actividades académicas e investigativas en un gabinete. Por lo tanto, sería recomendable motivar o conseguir gente que haga tesis sobre el material del proyecto. Así, así los recursos para hacer los análisis podrían salir de los mismos tesistas y contar con gente que al menos es especialista de algún tema para facilitar y apoyar las actividades de análisis del material. Pero bueno, esa sería mi recomendación al PIA Takari. Y sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Espero que esta sustentación de mi trabajo de prácticas preprofesionales 3 haya sido clara y concisa y que les permita entender más sobre mis labores en el PIA Takari y conocer más sobre el proyecto. Muchas gracias.